Buenos días, amada iglesia. Sea el buen Dios, nuestro Maestro, en esta mañana y su Espíritu Santo dándonos entendimiento conforme a ella. Los invito nuevamente a leer las Sagradas Escrituras en el texto que el Señor nos ha dado para hoy, en Marcos capítulo 8, versículos 27 al 30. Marcos 8, 27 hasta el 30. Salieron Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipo, y en el camino preguntó a sus discípulos diciéndoles: ¿Quién dicen los hombres que soy yo? Ellos respondieron: unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros algunos de los profetas. Entonces él les dijo: ¿Y vosotros quién decís que soy? Respondiendo Pedro le dijo: Tú eres el Cristo. Pero él les mandó que no dijesen esto de él a ninguno. Amén. Vamos a orar nuevamente. Señor, esta, esta es una tarea espiritual que nos has encomendado a hombres de barro para llevar a cabo. Cada primer día de la semana tu iglesia anhela recibir pastos verdes que vengan de ti, que alimenten nuestra hambre de ti. Fortalece nuestra fe cuando la palabra es predicada y ayúdame en mi debilidad, para que Cristo sea mostrado como el grande Salvador que es, y haya salvación y santificación en esta mañana en medio de este pueblo. Amén. Amén. Cuando narramos una historia, podemos usar diversos recursos de estilo para contarla, para darle estructura, para darle sentido. Y en las narraciones lo más común es encontrar un inicio, un nudo y un desenlace. Es como que lo que siempre escuchamos y conocemos. Pero a veces enriquecemos eso con preguntas y respuestas. Entonces se plantea una pregunta y el narrador va desarrollando la respuesta. O también vemos que mientras avanza la trama, se puede dar a conocer el misterio del principio y luego el paso a paso. En el caso del Evangelio de Marcos, en lo que Dios ha inspirado de una forma maravillosa, sobrenatural y poderosa, encontramos que hasta el momento nos ha dado ciertas pistas repetitivas y complementarias de su misión. No sé si recuerdan algunos de esos pasajes donde el narrador va mostrando cómo se va descubriendo Jesucristo. Por ejemplo, hay un elemento, un personaje en estas historias que son los demonios. Y en Marcos capítulo 1, 23 al 26, por ejemplo, ese pasaje ya fue predicado acá, recordamos una sinagoga de Capernaum y el espíritu inmundo dice: ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido a destruirnos? Sé quién eres, el santo de Dios. Entonces, la gente está intentando descubrir quién es Jesús y sale un demonio por allá diciendo al inicio que él es el santo de Dios. Luego más adelante en Marcos 3:11, tomé algunos pasajes resumen, hay una gran multitud y ante esa gran multitud los espíritus inmundos al verle se postraban delante de él y gritaban diciendo: tú eres el Hijo de Dios. Y nuevamente hay una cantidad de personas, se levantan los demonios y dicen: tú eres el Hijo de Dios. Ellos sabían quién es Jesús. En Marcos 5, 6 al 7 encontramos el endemoniado gadareno, que corre hacia Jesús, se postra y grita: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Altísimo? Nuevamente habla de la identidad de Jesús. Y eso es escuchado por los discípulos, es escuchado por la multitud, pero aún no comprenden quién es Jesús. Hasta el texto de hoy, siempre hay esa duda, a pesar que los demonios han hablado y un testimonio que, aunque es verdadero, viene de unos labios o de una boca o unos espíritus malvados. Y los discípulos, a pesar de escuchar, seguían velados. Recuerdan que Marcos capítulo 4, Jesús calma milagrosamente la fuerte tempestad y los discípulos quedan atónitos y dice el texto en el versículo 41 que tenían gran temor y se decían uno al otro: ¿quién es este que aun el viento y el mar le obedecen? Siguen con la pregunta, seguían: ¿quién es este? No habían entendido que Jesús es el Hijo de Dios.
Y vemos que Jesús llegó a ser muy, muy popular. Multitudes se reunían para seguirle, para escucharle. Escuchaban la palabra de Dios siendo predicada, veían que Jesús sanaba a los ciegos, a los cojos, a los sordos, a los mudos, a los paralíticos, veían que los demonios hablaban de él, y es un testimonio bastante cuestionable de todas maneras, por esa fuente. Vemos que los fariseos, los escribas y los saduceos disputaban con él porque le rechazaban, se burlaban de él, buscaban siempre la caída, y los discípulos observaban, mas no entendían. Ese es un resumen de Marcos del 1 hasta el 8, el texto al que llegamos. La mayoría de los teólogos coinciden que este texto es el punto medio de Marcos. O sea, aquí hay una división importante en el libro. ¿Listo? Y así vamos a entenderlo. Llega hasta este punto con todas esas repeticiones, y ahora el Señor comienza a revelar con más detalle los sufrimientos que le aguardarían en Jerusalén en los próximos 6 meses. O sea, que lo que nos queda de aquí en adelante son 6 meses del ministerio de Jesús. Y ahora el enfoque no va a ser tanto a las multitudes, sino a sus discípulos. Tanto así que vamos a ver repeticiones, pero ahora de ese final de Jesús, de su muerte, de su pasión y de cómo se va a llevar a cabo esto. ¿Qué distingue entonces este cambio entre el ministerio popular de Jesús y este ministerio más personal, con rumbo o con miras a la muerte en la cruz y su resurrección? La pregunta crucial, el punto aquí es: ¿quién soy? Jesús ya, él es ahora el entrevistador. Él es quien va a preguntar: ¿quién soy? ¿Han descubierto quién soy? Y es la pregunta que estoy convencido que Jesús nos está haciendo en esta mañana. ¿Quién dices que soy? Jesús te pregunta hoy a ti. ¿Quién dices que soy? Y ante esta pregunta, y siguiendo el texto, vamos a mirar tres elementos aquí en los versículos. En los versículos 27 y 28 vamos a ver la pregunta y la respuesta popular. Versículo 29, la pregunta y respuesta personal. Y versículo 30, la respuesta velada. La respuesta velada. Entonces, en primer lugar, veamos la pregunta y respuesta popular. En el pasaje inmediatamente anterior, vemos que Jesús sanó a un ciego a las afueras, ahí en Bethsaida. Y ahora nuestro texto comienza caminando hacia el norte, aproximadamente 40 kilómetros, por la ribera del río Jordán. Va a llegar Jesús con sus discípulos a una ciudad llamada Cesarea de Filipo. Y es interesante y es bastante importante que tomemos un tiempo para entender esto. Esta ciudad era una bella ciudad al pie del monte Hermón, al norte de Israel. Y de esa ciudad y sus afueras y sus alrededores era donde empezaba el río Jordán. Entonces, arriba del mar de Galilea viene el río Jordán, ya venía. Es interesante porque ese territorio está bajo el dominio en esta época de Jesús, de Herodes Felipe. La heredó de su padre Herodes el Grande. Y estaba cerca, oigan bien, del lugar que había pertenecido a la tribu de Dan. No sé si recordamos por allá en la historia de Josué y de los jueces. Incluso llegó a la época de los reyes con Jeroboam primero, donde se puso un becerro de oro para adorar, supuestamente al Dios de Israel. Pero ya allí cerquita había sido puesta ese becerro. Por otro lado, esa ciudad se llamaba antes Paneas, porque también había cerca un monte llamado Panio. ¿Y en qué honor ese monte? Al dios Pan. Si conocemos un poquito de deidades y este tipo de teologías, era considerado el dios de la naturaleza y se le ofrecía culto allí. Ya en el siglo III antes de Cristo había una cueva ahí cerquita donde decían que había nacido este dios. Nuevamente, por ahí venía el río Jordán, era fuente del río Jordán. También tuvo otro nombre esa ciudad, y era el nombre de Badinas, que venía del culto a Baal. Entonces miren todo el trasfondo de deidades que estaban siendo celebradas en esa región. Y ahora cuando tenemos a Herodes el Grande,
Se edificó allí un templo de mármol blanco reluciente, dedicado al emperador romano Augusto César, que también llegó a ser considerado como divino y soberano del mundo. Y por eso el nombre de la ciudad, Cesarea, en honor a César, el emperador. Y entonces era Cesarea de Filipo, porque ahora Filipo lo va a bautizar como referencia para distinguirla de otra ciudad marítima que también se llamaba Cesarea y quedaba por esa región. Entonces tenemos la Cesarea del Mar y Cesarea en este caso de Filipo. Jesús va precisamente a ese lugar con tanto trasfondo pagano para hacer una pregunta crucial. Y por eso es lo importante de esto. En ese punto donde la religión antigua de Palestina estaba con la idea de Baal, con la idea del dios griego Pan, con sus ritos y sus flautas que podían escucharse quizás para ese momento de Cristo, y con el culto al emperador, Jesús les pregunta, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Y esta era una nueva pregunta porque ahora a Jesús no le estaban importando las opiniones de los hombres ni el trasfondo que vinieran, con el cual vinieron a él. No buscaba la aprobación o la alabanza. Jesús nos iba a moldar las ideas y criterios. No es, vamos a añadir ahora un nuevo Dios a toda la cantidad de dioses que se adoran en este lugar. Ni mucho menos. Jesús sabía lo que había en esos corazones. Y viene ahora a impactar como esa gran piedra de la profecía de Daniel que rompe la estatua y desmenuza todo reino y toda idea equivocada de este mundo. Eso es lo que viene a hacer Jesucristo, a romper toda idea del mundo. Y esta pregunta es necesaria. ¿Quién dicen los hombres que soy yo? Porque los discípulos debían aclarar sus ideas y definir quién es Jesús. ¿Qué pienso acerca de Jesús? Así podrán profundizar en sus convicciones y confirmar y fortalecer su fe. Esperaríamos que siempre viviéramos en un mundo donde todos fuéramos cristianos con la misma fe en Jesucristo, pero regularmente estamos rodeados de personas que no aman al Señor y con pensamientos contrarios al Señor. Es allí cuando nuestra fe es más evidente, es probada. Es poder decir en ese momento, yo sé quién es Jesús. Y debes plantearte esa pregunta especialmente en esos momentos. La verdad que podemos, cuando nos preguntan quién es Jesús, podemos indagar. ¿Cuál es la opinión popular de las personas? Y bueno, fíjense que hoy día lo que se populariza parece que tiene mucha fuerza. Si no, podríamos hablar eso de las elecciones que acaban de pasar, ¿cierto? La fuerza de la popularidad que logró alcanzar. Tenemos la tendencia a confiar en la opinión de otras personas. Si usted quiere llegar a un barrio y conocer quiénes son, usted puede acercarse a la tienda de la esquina y puede preguntar por una persona en específico y seguramente vas a escuchar muchísimas referencias. Hoy podemos usar las redes sociales o internet para obtener información porque nos interesa saber qué dicen otras personas, cuál es la opinión de otras personas acerca de tal o cual. Si hiciéramos lo mismo con Jesús, si tú te pusieras a preguntar a tu alrededor, ¿quién es Jesús? Seguramente que encontrarás toda una variedad de opiniones, así como en el texto que estamos mencionando. Ya sea de posiciones bien paganas, así como podríamos mencionar del texto los de adoración a Baal o a Pan, o podríamos pensar unas posiciones más conservadoras como la de Dan y ofrecer un ídolo diciendo que adoran a Dios verdadero, cuando no es así. Eso nos deja ver que ante el nombre de Jesucristo hay muchas ideas y realmente la mayoría de ellas son erróneas, porque no están con base en la revelación del Señor. La respuesta de los discípulos, ¿qué nos deja ver? Tiene un gran respeto hacia el nombre de Cristo, pero que es incompleta. Ellos reconocen con la respuesta que le dan a la pregunta de Jesús que tienen cierto entendimiento de Él, pero falta comprender quién realmente es. Porque miren, ¿qué le responden los discípulos? Bueno, Jesús, algunas personas dicen que tú eres Juan el Bautista. Bueno, ellos sabían que no era Juan el Bautista porque ya conocían a Juan el Bautista, no había una reencarnación allí. Habían otras personas que sí lo creían. ¿Recuerdan el rey Herodes? Ya también predicamos este texto en Marcos 6. El rey Herodes
consultó para ver quién era Jesús porque había oído de su fama y de las primeras cosas que pensó es que Juan el Bautista había resucitado de los muertos. Eso era lo que Herodes pensaba. Y Herodes, de hecho, indagó un poquito y escuchó que otros decían que era Elías o que era un profeta. O sea que lo que los discípulos están diciendo ahora a Jesús es la opinión popular. Bueno, puede que sea un profeta más, alguien más que ha traído el mensaje de Dios. Es interesante porque eso dice mucho de Jesús. Por ejemplo, si pensaban que era Juan el Bautista, podrían pensar de Jesús como alguien de carácter, pero alguien humilde también, pero alguien puro que llamaba al arrepentimiento, que aunque había muerto poco, había logrado cierta popularidad entre masas y predicaba el arrepentimiento. Entonces decían, hombre, Jesús también es así, puro. Todos sabían que era un hombre puro y santo. Y si pensaban que era Elías, era porque estaban teniendo la consideración de que Jesús tenía poder. El gran profeta que hizo descender fuego del cielo, o que hizo que lloviera, o que hizo que no lloviera por 3 años. O sea, ese tipo de cosas estaban en la imaginario. Y eso pensaban que se aplicaba a Jesús. O sea, eran ciertas ideas que aparentemente eran buenas, pero eran incompletas. Y eso es lo que pasa en la popularidad. Si usted se pone a preguntarle a la gente para encontrar la verdad, como la verdad hoy es tan relativa, tan subjetiva, vas a encontrar tantas opiniones que tú puedes decir, ah, bueno, sí, eso se parece, eso se parece, eso se parece, y hagamos una amalgama allí a ver qué sale y decir, bueno, ese es Jesús. No, es incompleta. Y si pensamos por el lado de los profetas, bueno, Jesús estaba proclamando la verdad, hablaba con ese tono fuerte, hasta denunciaba el mal, pero también es incompleta. Indicaba opiniones bien variadas de Jesús. Ahora, ¿qué pensaban los líderes religiosos? Los líderes religiosos simplemente lo veían como un impostor, ¿ya? Un impostor. Aunque profetas, Elías mismo o Juan el Bautista fueran hombres de Dios, Jesús es muy, muy superior a ellos. Y ellos fracasaron en identificarlo como tal, porque no habían comprendido la naturaleza de Jesús. Y fíjense que aún hoy permanecen esos conceptos imperfectos. Aquí traje algunos. Por ejemplo, los historiadores seculares, o si usted le pregunta a un historiador o un académico, le va a decir que Jesús es un personaje real, porque realmente su historicidad hay muchas formas de demostrarlo, pero fue un maestro judío que tuvo gran influencia en el siglo primero. Entonces te analizan a Jesús como alguien que estuvo en la provincia romana de Judea, fue un reformador del sistema religioso, fue un líder carismático. Eso puede decir un historiador de Jesús. Si miramos el Corán, que de hecho es de estas religiones que está cada vez avanzando con el Islam, Jesús es conocido como Isa y es considerado uno de los profetas más importantes de Dios, que le dan cierta importancia. De hecho, es el Mesías, ellos lo consideran así, y que es el precursor de Mahoma, pero rechaza la divinidad de Jesús y mucho menos la crucifixión y resurrección. Entonces también es una idea incompleta y falsa. Perdón. El judaísmo no reconoce a Jesús como Mesías ni siquiera como una figura divina. Lo ve como un maestro, un rabino judío, incluso se le puede mencionar como un líder cuyas enseñanzas desviaron de la corriente principal del judaísmo de la época. Filósofos y pensadores ven a Jesús como un gran maestro moral. Y esa es de las opiniones que más usted puede escuchar por ahí. Sigue las enseñanzas de Jesús. Incluso algunos hablan de Jesús como un revolucionario social. Creo que también hemos escuchado algo de Jesús en ese sentido en estos días. O un líder humanitario. Así lo ven. Y lo despojan de cualquier atributo sobrenatural, enfocándose en sus enseñanzas de amor y compasión. Pues no hay nada distinto de Gandhi, no hay nada distinto de Teresa de Calcuta. Jesús es como alguien más en este mundo. Y entonces yo les preguntaría, ¿has escuchado algún tipo de estas opiniones? Cuando preguntas a tu alrededor, ya las personas incluso rechazan ya hablar de Jesús, porque no quieren que se llegue a la verdad revelada de Jesús. Y lo que hacen es irse por las ramas, por los laditos. Porque si una persona indaga realmente quién es Jesús, tendrá que humillar ante esa verdad y tendrá que tomar una postura
personal. Preferimos ocultarnos en las masas. En el grupo, no, la mayoría de la gente piensa así, quedémonos allí. Pero Jesús no nos deja en las masas, en lo que la mayoría cree, sino en la verdad revelada. Y por eso pasamos a la segunda parte del texto, que es esa pregunta de Jesús y esa respuesta personal. Se demanda una pregunta y respuesta personal. Porque Jesús ya les había dicho, ¿quién dicen los hombres? Y ahora les dicen en versículo 29, ¿y vosotros quién decís que soy? ¿Quién dices que es Jesús? Ya pasamos del plano del público, del montón, de la agrupación grande, a algo más íntimo, más vital, más personal. Y si yo le pregunto eso a usted aquí hoy, mi amigo y mi hermano, esa pregunta, ¿quién dices que es Jesús? Esa pregunta va a definir tu presente y tu futuro. ¿Cómo vives hoy y cómo vivirás después? Esa respuesta que tú des va a mostrar tu estabilidad y tu caminar en este mundo. Va a determinar cómo es que tú tomas las decisiones. ¿Cómo es el rumbo de tu familia? La respuesta que des a esa pregunta. Porque no puedes quedarte en la indiferencia. No puedes escapar ni mirar a otro lado. No puedes simplemente decir esto no es de mi incumbencia. No puedes dar la respuesta de lo que otro diría. Mi mamá dice, allá en la iglesia dicen, mis amigos dicen. No puedes escudarte. El Señor Dios, el bendito Jesucristo, hoy te pregunta, ¿quién dices que soy? Y yo te digo, sé honesto contigo mismo y con la revelación bíblica que has escuchado en estos tiempos. Esa pregunta implica una conciencia, entender quién es, una certeza. Implica que debes indagar, reflexionar, cuestionar tus motivaciones, tus intereses y tus planes. Porque lo que vas a responder a esa pregunta va a definir tus pensamientos y tus acciones. En otras palabras, Jesús te está interrogando, porque eso es lo que hizo sus discípulos. Los interrogó. Te dice, ¿quién dices que soy? Y la respuesta, bueno, de Pedro, Pedro aquí responde como un portavoz de los discípulos. Y responde, tú eres el Cristo. Tú eres el Cristo. Quiero que primero veamos algunas ideas que de la época de Jesús se tenía sobre Cristo, que es la palabra Mesías, del hebreo al griego, para que veamos un poquito del contexto de la época y luego pasaremos a nosotros hoy. A lo largo de la historia, los judíos siempre pensaron, y bueno, la palabra de Dios se los dice, que eran el pueblo escogido de Dios, ¿ya? Y por eso llegaron a pensar, y entonces empecemos a notar aquí el pensamiento humano, que ocupaban un puesto muy importante en el mundo. En la antigüedad esperaban que esa posición se lograra por medios naturales. Entonces, consideraron que cuando el rey David, el gran rey de Israel, fue quien expandió el reino por muchas regiones de lo más amplio y luego Salomón se expandió aún más, esperaban que luego del exilio y en esa época tan terrible que sufrieron, que vivieron, viniera otro rey de la familia de David que hiciera aún más, que hiciera grandes cosas y en poder. Ese sería el Mesías, de lo que esperaban. Pero fue pasando el tiempo y no ocurría. Entonces se fueron convenciendo que a pesar de esa grandeza soñada, no se lograría por medios naturales. Entonces, en primer lugar, 10 tribus fueron deportadas por Asiria y se esparcieron. Y en segundo lugar, los babilonios tomaron a los judíos, se los llevaron, pasaron a manos de los persas, pasaron a manos de los griegos, pasaron a manos de los romanos, y no veían que se materializara de forma real y concreta y natural eso. Entonces los judíos llegaron a pensar que tenía que ocurrir algo sobrenatural. Tendría que venir entonces que un Mesías no era simplemente un ser humano, sino que tendría que venir algo milagroso del poder de Dios. Hay un rey de la dinastía de David, esa idea está, pero debe haber un poder divino que haga lo que es imposible al poder humano. Y entonces por eso es que entre el Antiguo y el Nuevo Testamento surgieron muchos libros que hablaban de esos sueños y esos pronósticos y esos deseos de ese momento cuando viniera el Mesías con ese poder sobrenatural y trajera
ese cambio para Israel. Esos libros por lo general entraban en la categoría de los libros de Apocalipsis o de Revelaciones. Estoy hablando antes del Nuevo Testamento. Ideas que estaban allí. Esperaban que antes que viniera el Mesías habría una terrible tribulación. Ya, eso, con horrores inimaginables. Esperaban que antes del Mesías vendría Elías como precursor, traería orden al caos que hubiese, como les decía, había mucho mal, y haría que las personas se volvieran a la esperanza del Mesías. Entonces vendría el Mesías, que quiere decir ungido, y él sería coronado, ¿ya? Él sería coronado de tal manera que irrumpiría en la historia y vindicaría o le daría a los israelitas, al pueblo judío, el estatus que ellos se merecían. Uno de los escritores decía del Mesías, este Mesías tomaría el campo, haría guerra y destruiría naciones grandes y poderosas. Otro comentarista de estos decía, el Mesías será el conquistador más destructivo de la historia, derrotaría a sus enemigos hasta la extinción total. Luego viene la renovación de Jerusalén, la purificación de esa ciudad. Esa sería la nueva Jerusalén, era lo que ellos esperaban. Luego los judíos que estaban por todo el mundo serán recogidos en esa nueva Jerusalén. Y Palestina sería el centro del mundo y el resto del mundo sería sometido y todas las naciones subyugadas. Esa era la idea. Ellos esperaban que los gentiles fueran destruidos y Jerusalén se regocijaría en ello. Dice en el libro de Asunción de Moisés, uno de los tantos textos de esta época, dice que el Mesías aparecerá para castigar a los gentiles y destruirá a sus ídolos. Entonces tú, Israel, serás feliz. Y te montarás sobre los cuellos y las alas de las águilas. Roma era el águila que iba a ser destruida. Ellos terminarán y Dios te exaltará. Y tú mirarás desde las alturas y verás a tus enemigos en el infierno. Los reconocerás y te regocijarás. Se dan cuenta que es una descripción bastante sombría. ¿Ya? Israel se regocijaría a ver sus enemigos quebrantados. ¿Por qué? Ahora entendemos un poquito más por qué en la época de Jesús los fariseos, el pueblo, tenían esa idea de Mesías que Jesús no compaginaba, o sea, no entraba allí. ¿Ya? Estas ideas mesiánicas eran violentas, nacionalistas, destructivas, vengativas. Claro, ellos esperaban que vendría el reino de Dios, pero llegaría a través de una gran violencia, de un baño de sangre. Y pues esa forma de Jesús no parece encajar. Pero reconoce ahora con esta frase que hay un cambio de paradigma de lo que traía en el judaísmo. Y quiero entonces recordar una historia que fue cuando Jesús, bueno, cuando Juan el Bautista está en la cárcel y envía a unas personas a Jesús en Lucas 7, 20 al 22 para saber si Jesús realmente era el Mesías. Dice el texto en Lucas 7, cuando los hombres vinieron a él, dijeron, Juan el Bautista nos ha enviado a ti. Juan el Bautista estaba encarcelado para preguntarte, ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? En esa misma hora, ¿qué hizo Jesús ante esos testigos? Sanó a muchos de enfermedades, plagas y de espíritus malos, y a muchos ciegos les dio la vista. Y les respondió, id y haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el evangelio. La visión de Mesías debe cambiar. No puedes estar esperando a ese gran líder violento, guerrero de esta manera. No es así como se batalla en las guerras de Dios. Y por eso es que ahora ellos tienen que entender que lo que Jesús ha dicho también estaba en las Escrituras. No es suficiente con saber lo que en la cultura predomina acerca de quién es Jesús. Debemos ver qué me dice él como Mesías. ¿Ya? Pero está diciendo ahora tú eres el Cristo, aunque ya no se encaja, ya Jesús no encaja en el molde judío que tenía, sino que ahora este Mesías implica otra cosa, implica una salvación personal y para el verdadero Israel, una convicción interior. Y si estamos hablando de Mesías, estamos hablando de Cristo,
que en la traducción significa ungido, tendremos que reconocer entonces lo que en el Antiguo Testamento se hablaba como de ser ungidos. En Éxodo 40:15 dice que los ungirás como ungiste a su padre y me servirán como sacerdote y su unción le servirá por sacerdocio perpetuo para sus generaciones. O sea que el ungido sería un sacerdote. Ustedes necesitan que el Mesías, este ungido, sea un sacerdote. Pero también necesitan que este ungido, 1 Reyes 1:39 dice, el sacerdote Sadoc tomó el cuerno de aceite de la tienda y ungió a Salomón y tocaron trompetas y dijo todo el pueblo, ¡viva el rey Salomón! De que este otro ungido también sería un rey. Ustedes este Mesías necesitan es un rey. Y en 1 Reyes 19:16 dice, y a Eliseo, hijo de Safat, ungirás para que me sea profeta en tu lugar. O sea que este Mesías sería un profeta, el gran profeta. Cuando pensamos en el Mesías de Dios, cuando decimos tú eres el Cristo, entonces estamos entendiendo que se vincula la unción sacerdotal, la unción como rey, la unción como profeta. Pero además de eso, tendremos que recordar que vienen las profecías desde Daniel y algunos de los otros profetas esperando ese hijo de hombre e hijo de Dios. Aquí voy a usar el texto paralelo en Mateo 16, 16, 17. La misma situación, pero nos amplía un poquito. Respondiendo Simón Pedro a la pregunta, ¿quién crees que soy? Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. O sea que en Jesús hay una unión maravillosa, inexplicable, incomprensible, entre ser ese hombre, rey, sacerdote y profeta, y ser el Dios eterno. Esa maravillosa unión y misteriosa unión se encuentra en Jesús. Y Pedro llegó a expresarlo en este momento. Es muy probable que no entendieran todo. Y de hecho nos vamos a dar cuenta que aunque, cuando sigamos leyendo Marcos, que aunque llegaron a esta verdad, aún faltaba mayor comprensión. Y por eso Jesús le dice ahí mismo en Mateo 16, 17, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Qué está pasando aquí? Esta respuesta personal implica un reconocimiento de quién es Jesús con todo lo que he mencionado, pero también implica que el Dios Padre se dispone a revelarlo, a darlo a conocer, ¿ya? El Padre fue el mismo que dio el testimonio de Jesús cuando su bautismo, no sé si recuerdan esa historia, esa situación, en esa ocasión, donde los cielos se abren y la gente lo escuchó, pero nuevamente veían a Jesús allí, un ser humano, y no entraba en su mente. El Padre dice, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Bueno, ¿cómo así? ¿Qué es este? Acá están presentando esa culminación y diciendo, Jesús es ese Hijo de Dios. Él es el Mesías que viene a cumplir todas esas cosas predichas anteriormente. Entonces, ¿qué ha pasado? En una región predominantemente pagana, con una idolatría evidente, Pedro entiende, reconoce, es que tú, que sabemos que eres un carpintero, que sabemos que has habitado entre nosotros, has comido con nosotros, has dormido en medio nuestro, los discípulos pueden decir eso y Pedro también, tú eres el Hijo de Dios. ¿Cómo se entiende? Aún me falta entender, pero algo ya por lo menos hemos llegado a entender. Tú eres la verdadera fuente de vida. No es ese Dios pan, ni mucho menos esas falsas ideas. Tú eres el verdadero Dios de Israel y Jesús está diciendo con eso, yo soy el verdadero Señor. ¿Ya? Y fíjense que aquí vamos a estar notando que se va a repetir ese lenguaje de Jesús como Señor hasta que llega allá en la época, unas horas antes de la crucifixión, cuando el sumo sacerdote le pregunta a Jesús, tú eres el Cristo, el Hijo del bendito. Hay esa unión, un hombre, pero algo misterioso, algo poderoso de parte de Dios. ¿Y Jesús qué le dice? Yo soy, yo soy. Él no niega eso. Hay personas que dicen que Jesús nunca aceptó y reconoció
o ser el Mesías o ser Dios. Pero el testimonio bíblico es que Jesús sí asumió eso. Yo soy. Yo soy este Mesías. Pero aun cuando él lo dice, ¿qué hizo el sacerdote? Blasfemo. Y lo condenaron a morir. Volviendo a la situación de Cesarea de Filipo, en este momento crítico, Pedro acaba de hacer una confesión. Y esto es importante, porque Pedro está diciendo conforme a la verdad. Y es lo que nosotros debemos hacer hoy. Si Jesús te pregunta, ¿quién dices que soy yo? Tú vas a decir lo que tu mente trae de la sociedad, o tú vas a humillarte a la revelación de la palabra de Dios y decir, yo entiendo, hoy entiendo que tú eres el ungido de Dios, el Cristo, el Mesías, el gran sacerdote, el gran rey, el gran profeta, el Hijo de Dios prometido para salvarme de mis pecados. Esa debe ser tu declaración. Y eso va a indicar que vas a entender que necesita tu vida restauración, que estás mal, que tus pecados están allí delante de Dios y por eso necesitas un sacerdote, que no puedes gobernarte a ti mismo y por eso necesitas un rey, que aún te falta entendimiento de Dios y por eso necesitas un profeta. Pero nuestro orgullo se le alza, se levanta. Y entonces creemos de Jesús cositas, como el mundo de la época. Sí, es un profeta, qué bien. No, cree en Jesús como este Mesías. Y a partir de entonces, lo que sigue el resto de Marcos es mostrarnos a Jesús cómo va rumbo a cumplir esa muerte expiatoria. Y por eso va a estar anunciando, por lo menos en 3 ocasiones, su muerte. Ahora, ¿qué le dice Jesús luego de que se evidenció que Él es el Cristo? Versículo 30, la respuesta velada. Él les mandó que no dijesen esto de Él a ninguno. Este versículo dice mucho a pesar de ser tan corto. Es de esos silencios que están en la Biblia que muestran cosas acerca de Dios, teología aquí detrás. El tiempo de la manifestación y proclamación pública del Mesías como el Señor aún no ha llegado. Aún faltaba más instrucción, aún faltaba llegar el momento de su muerte y de su resurrección. Eso era necesario que pasara. Allí no era el momento para que ya Jesús dominara sobre todo de esta manera, que se inaugurara su reino. El cuadro estaba aún a medias. Faltaba la entrega sacrificial. Y por eso nosotros no nos podemos quedar con la vida justa de Cristo. Debemos avanzar a que sí, Jesús nos enseñó, Jesús nos mostró, Jesús tuvo compasión, pero Jesús fue a la cruz para que muriera en nuestro lugar. Eso también tenía que llevarse a cabo. Deben entender que Jesús era ese Mesías, no ese héroe espectacular que quita a los odiosos conquistadores romanos y establezca el Estado judío. Es ese Mesías humilde, paciente, amoroso y pacífico. El siervo sufriente que podemos leer en Isaías 53. El cristianismo, oigan ese nombre, de Cristo quedaría vinculado a Jesús. Y por eso es que ya nosotros hoy usamos de forma hasta, intercambiamos la palabra Jesús con Cristo, porque estamos asociándolo directamente que el ungido es Jesús, el humano, el redentor, pero también el Dios. No es un nombre, es más bien un título, ¿ya? Tanto así que cuando nosotros hablamos de Cristo estamos pensando en Jesús, el Hijo de Dios. ¿Y cómo nos llamaban a nosotros? Los cristianos, porque estamos unidos a Jesús y seguimos a Jesús y vivimos a Jesús y proclamamos que Jesús es el único Mesías y vivimos en Él. Por eso nos llamamos cristianismo, porque estamos en Jesús. Entonces, para el momento de Marcos capítulo 8, aún no había sido esa consumación de toda esa pasión. Había que esperar ese momento para que luego Él, con su resurrección, garantizara vida eterna. Y de ahí en adelante comienza la expansión fuerte del cristianismo hasta nuestros días. Ya hoy no vamos a estar callados. Ya hoy no nos compete ese mandato de no digan a ninguno. Ya hoy tenemos el evangelio completo,
El Mesías se ha ofrecido a sí mismo. Y por eso nosotros hoy proclamamos y no nos cansaremos de proclamar quién es Jesús el Cristo, el Hijo de Dios para salvación de los hombres. Ese debe ser nuestro mensaje, nuestra disposición. Eso que debemos hacer. Y eso es lo que debemos confesar. Confesar. Aquí te quiero presentar algunas conclusiones y aplicaciones. Ante una pregunta, ¿quién es Jesús? No te quedes con la respuesta popular. No te dejes llevar por lo que la mayoría piensa, porque seguramente es incompleta. Seguramente le falta una posición de Jesús sesgada, acomodada. No te quedes con una idea de Jesús así, conveniente a tu estilo de vida, que no se meta en tus asuntos. No pienses así de Jesucristo. Más bien, ve a la revelación dada por Dios y que su Espíritu Santo te guíe a quién es Jesús. Pásalo algo personal. No puede ser simplemente el Jesús que sigue tus padres, que siguen tu madre o que sigue tu abuela o que siguen los hermanos en la congregación donde yo asisto. No puedes quedarte allí. No puedes depender de la oración intercesora de tus pastores o de un hermano piadoso en la congregación, porque el Señor te llama a ti, a cada uno de nosotros. ¿Quién dices que soy? ¿Soy tu Mesías? ¿Soy tu sacerdote? ¿Soy tu profeta? ¿Soy tu rey? ¿Realmente crees eso? Porque si realmente crees eso, confiésalo. Confiesa. Y esa palabra confesión aquí la quiero usar de una forma amplia. No es solamente lo que digas, sino que ahora nosotros hemos adoptado, bueno, viene de las escrituras, la palabra cristiano. Somos cristianos, nos llamamos así. Y lo que estamos diciendo con ello es que estamos identificados con Cristo. ¿Se dan cuenta lo fuerte que es eso? Porque estamos hablando del gran Mesías, el poderoso, el eterno, siendo representado por nosotros. Porque decimos que Cristo vive en mí. ¿No es la declaración que decimos? Que proclamamos, está en la Escritura. Si eso es así, entonces debemos tener mucho cuidado, amados hermanos, en cómo vivimos en este mundo, porque es posible que nuestra confesión de labios se vea destruida por nuestras acciones, que nos muestran que somos aquellos que confían en este Jesús, en este Cristo o en este Mesías. Y entonces decimos, lo que pasa es que Jesús es mi sacerdote y nos quedamos con ello, pensando que como yo soy tan pecador, entonces necesito a alguien que responda por mí. Se nos olvida que Jesús es nuestro rey y quiere que te sometas a su señorío. Entonces sigue practicando el pecado y viviendo en el pecado porque tienes un sacerdote delante de Dios. Y con eso nos justificamos para andar en el pecado. Pero es que Jesús también es tu rey y tu Señor. Y si eso es así, no puedes seguir viviendo como si Jesús fuera cualquiera. Porque no lo es. Si confiesas que Jesús es el Cristo, vive como tal. Y eso implica una vida de constante arrepentimiento, amado hermano, porque nuestra conciencia nos muestra cuánto pecamos delante de Él. Y de hecho, Pedro sufrió posteriormente allí ese problema, por no entender aún todo, tener toda esa claridad. Pero nosotros hoy tenemos la gracia del Espíritu, tenemos mayor conocimiento y revelación que la que Pedro tuvo en ese instante, por la gracia de Dios. Y si eso es así, responde con toda honestidad acerca de quién es Jesús. No simplemente para ti como si fuera algo relativista ni subjetivo. Necesitas decir a la verdad de la palabra de Dios y humillarte y decir, hoy reconozco que tú eres el Mesías que Dios ha enviado para limpiarme mis pecados, para guiarme en medio de mi maldad, para direccionarme en mi vida de fe, para guiar mi matrimonio, para entender cómo honrar, para entender cómo ser un padre, para entender cómo debo ser un misionero, para entender cómo debo ser un cristiano.
De eso sirve un texto como este. Y esa es la aplicación que les quiero dejar. Evalúa tu vida cristiana a la luz de ese título. Jesucristo, el gran Dios, se ha dado para que tú seas salvo y ahora en su reino puedas vivir para Él. Pero también invito a todas aquellas personas que están aquí y responden a esa pregunta: ¿realmente para mí Jesús era simplemente un maestro? ¿Jesús es un ejemplo? Y te digo, necesitas conocerle, porque si sigues allí en esa postura, pues vas a morir eternamente porque no has entendido el mesianismo de Jesús. Él no viene para darte ejemplo de cómo debes vivir en este mundo. Él no viene simplemente para darte una opción o estilo de vida diferente. Él no viene simplemente para decir que tú eres justo sin ni siquiera pensar en la santidad y en el amor hacia Él. Él viene para decirte, tus pecados son perdonados por mi sangre, por mi entrega, pero ahora vives en mí. Ahora he resucitado para que tú vivas en este reino, para que tú me glorifiques, para que tú alabes y bendigas al Dios eterno por concederme. Eso es una vida de gratitud, la que el Señor demanda de nosotros. ¿Cómo no hemos de alabarle a este bendito Cristo? ¿Cómo no hemos de adorarle por todo lo que ha hecho? Así que humíllate ante Él y Él es amplio en perdonar y seguramente por la gracia del Espíritu podrás encontrar la vida eterna en su presencia. Vamos a orar. Oh bendito Señor, te alabamos y exaltamos tu glorioso nombre. Tú eres el gran rey mayor que Salomón. Tú eres el gran profeta mayor que Moisés. Tú eres el mayor sacerdote más que Melquisedec, más que Aarón y que todos ellos. Tú eres aquel que nuestra alma necesita y en quien está completa. Pedro hizo esta declaración cuando podía ver a su alrededor tanto paganismo, tantas falsas ideas y falsas enseñanzas. Y pudo descubrir junto con los discípulos, tú, oh Dios, eres, eres el Salvador. Jesús es el Salvador, Él es el ungido, aquel esperado. Señor, hoy también vivimos en una sociedad similar, con tantas ideas a nuestro alrededor, se escuchan tantas ideas, pero podemos confesar, Jesucristo es el Rey y nosotros podemos decir, ahora como cristianos, que vivimos para ti, que queremos glorificar tu santísimo nombre. Señor, ayúdanos a llevar una vida sincera delante de ti, sin hipocresías, sin contiendas. Ayúdanos a honrarte en todo lo que hacemos, porque tú conoces nuestra debilidad y por eso eres nuestro gran sacerdote. Tú conoces que somos polvo, pero también nos has llamado a vivir para ti en sujeción, en entrega, para que no vivamos para nosotros mismos, sino para ti. Permite que hoy pueda ser un día de salvación, para que todos aquellos que están aquí escuchando y que reconozcan que su vida está con base en sus propios términos y no los tuyos, puedan humillarse. Y que aquellos que profesan ser cristianos sean movidos al arrepentimiento sincero constante y así renueven sus vidas para ti. Eso anhelamos, oh Dios bendito, oh Dios glorioso, poderoso, en obras, en poder, en acción en medio de tu pueblo. Amén y amén. Dios bendiga su palabra, hermano.